¿Sabías que puedes elegir conscientemente cómo y dónde morir? Teresa lo hizo, y lo que vivió después cambió todo lo que creemos sobre la muerte. Soy Teresa Solano Vega, y desde este plano donde ahora habito, necesito contarles mi historia. No porque busque compasión o lamento, sino porque mi partida fue diferente, consciente, elegida con el corazón en paz y los ojos puestos en la eternidad que siempre supe me esperaba. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Viví 67 años en Salinas, un pequeño pueblo costero de Ecuador, donde el mar abraza la tierra con esa fuerza ancestral que solo quienes nacemos aquí podemos comprender verdaderamente. Mi casa, de paredes de caña guadúa y techo de zinc, se alzaba a pocas cuadras de la playa, pero mi corazón siempre estuvo anclado tierra adentro, donde crecía el ceibo más antiguo de toda la región. Desde niña, mi abuela Remedios Vega me llevaba a ese árbol sagrado. Era una mujer menuda, de manos curtidas por años de preparar ungüentos y cataplasmas, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía traspasar los velos de este mundo. «Mira, Teresita», me decía mientras sus dedos acariciaban la corteza rugosa del ceibo. «Este árbol es el guardián de nuestra familia. Aquí han venido todas las mujeres Solano a buscar respuestas, a sanar heridas del alma y a despedirse cuando llegaba su hora». El ceibo se alzaba majestuoso a unos 3 kilómetros del pueblo, en una pequeña colina que los lugareños llamaban Loma Sagrada. Sus raíces se extendían como brazos gigantescos sobre la superficie, creando cavidades naturales donde una persona podía recostarse cómodamente. Su tronco, de casi 2 metros de diámetro, mostraba las cicatrices de más de 200 años de vida, y su copa se extendía como un paraguas verde que ofrecía sombra y refugio a cualquier alma que buscara consuelo. Mi abuela me enseñó que cada parte del ceibo tenía propiedades curativas. Las flores rojas, que brotaban como llamas de esperanza entre febrero y abril, servían para preparar infusiones que calmaban la ansiedad y abrían el corazón a la intuición. La corteza, raspada con cuidado y respeto, se convertía en polvo que sanaba heridas tanto físicas como espirituales. Pero lo más importante, me susurraba la abuela mientras me mostraba cómo recolectar sin dañar, es la energía que este ser ancestral irradia. Es un portal, niña, un puente entre nuestro mundo y los mundos superiores. Durante mis años de juventud, me dediqué a estudiar enfermería en Guayaquil, pero siempre regresaba a Salinas para los fines de semana y las vacaciones. Mi alma no encontraba paz en la ciudad. Necesitaba el rumor del mar, el aire salado que cargaba historias de generaciones pasadas, y sobre todo, necesitaba la presencia reconfortante del ceibo. Fue ahí, bajo su sombra protectora, donde decidí que mi vida estaría dedicada a sanar, no solo con la medicina occidental que había aprendido en la universidad, sino combinándola con los conocimientos ancestrales que mi abuela me había transmitido. Establecí mi consulta en la planta baja de mi casa. Era un espacio sencillo pero acogedor, con paredes pintadas de color tierra y estantes llenos de frascos con hierbas medicinales que yo misma cultivaba en el pequeño huerto trasero. Llegaban a mí personas de todo el país, madres desesperadas con hijos enfermos, hombres que cargaban dolores que ningún médico había logrado explicar, ancianos que buscaban paz para sus últimos días. Yo los escuchaba, los examinaba con mis conocimientos de enfermería, pero también los llevaba al ceibo cuando intuía que su sanación requería algo más profundo que medicamentos o inyecciones. Mi esposo Nicolás, que en paz descanse, comprendía mi vocación, aunque a veces se preocupaba por las largas horas que pasaba atendiendo a quienes llegaban buscando alivio. «Teresa», me decía mientras me masajeaba los hombros al final de jornadas agotadoras, «eres como una vela que se consume dando luz a otros. No olvides cuidar tu propia llama». Tenía razón, pero yo sentía que cada persona sanada, cada alma consolada, alimentaba mi propósito de vida de manera que ninguna otra actividad podría hacerlo. Los años pasaron como hojas que caen del ceibo al llegar el verano. Nicolás partió hace 10 años, víctima de un infarto silencioso mientras dormía. Mi hijo Mateo, mi único hijo, había migrado a España en busca de mejores oportunidades y visitaba solo una vez al año. La soledad se instaló en mi casa como una sombra familiar,
Pero nunca me sentí verdaderamente sola porque tenía mi trabajo, tenía a mis pacientes y tenía la presencia constante del ceibo que me llamaba cada vez más frecuentemente. Hace 6 meses comencé a sentir una fatiga extraña, diferente al cansancio normal después de largas jornadas de trabajo. Era como si mi cuerpo hubiera comenzado a desprenderse lentamente de mi espíritu, como una prenda que ya no me quedaba bien. Los exámenes médicos en el hospital de Santa Elena confirmaron mis sospechas. Un cáncer avanzado en el páncreas que había comenzado a extenderse sin avisar, sin dolor, como un huésped silencioso que había decidido reclamar mi morada terrenal. El doctor Ramírez, un hombre joven y bien intencionado, me habló de quimioterapias, de tratamientos agresivos que podrían extender mi vida algunos meses más. Pero yo sabía, con esa certeza que solo viene del alma, que mi tiempo en este plano estaba llegando a su fin, no por resignación o derrota, sino porque sentía claramente que mi misión aquí había sido cumplida. Había sanado lo que tenía que sanar. Había amado lo que tenía que amar. Había aprendido lo que había venido a aprender. Las últimas semanas las dediqué a poner en orden mis asuntos terrenales. Escribí cartas para Mateo, para mis sobrinas, para los pacientes que habían sido como familia durante todos estos años. Doné mis libros de medicina a la pequeña biblioteca del pueblo y mis instrumentos de enfermería a la clínica local. Pero lo más importante, preparé mi espíritu para la transición que se aproximaba. Durante estas semanas finales, el ceibo me llamaba con una intensidad que nunca antes había experimentado. Era como si una voz ancestral susurrara mi nombre con el viento que mecía sus ramas. Ya es hora, Teresa, ya es hora de venir a casa. Cada tarde caminaba hasta la loma sagrada, a pesar de la debilidad creciente, y me sentaba entre sus raíces para meditar, para conectar con esa energía que había sido mi guía y mi fortaleza durante tantos años. La noche anterior a mi partida, tuve un sueño revelador. Mi abuela Remedios apareció radiante. Joven como yo no la había conocido jamás, y me tendió la mano sonriendo. Mañana, nieta mía, será tu graduación. Has aprendido bien las lecciones de esta vida, y ahora te espera una aventura mayor. Desperté con una paz profunda, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Al amanecer del 15 de marzo, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a pintar el cielo de colores pasteles, me vestí con mi falda blanca preferida y mi blusa bordada a mano que había sido regalo de mi madre. Preparé una pequeña mochila con agua y algunas frutas, aunque sabía que no las necesitaría. Dejé una carta sobre la mesa de la cocina para quien me encontrara, explicando mi decisión y pidiendo que respetaran mi elección de partir en paz, en el lugar sagrado que había sido mi refugio durante toda la vida. El camino hacia la loma sagrada nunca me había parecido tan hermoso. Cada flor silvestre, cada mariposa que cruzaba mi sendero, cada susurro del viento entre las plantas, todo parecía despedirse de mí con amor y gratitud. Era como si la naturaleza misma hubiera conspirado para hacer de mi último recorrido terrenal una ceremonia de celebración y no de lamento. Cuando llegué al ceibo, el sol ya se alzaba glorioso en el horizonte, tiñendo sus hojas de dorado y creando un juego de luces y sombras que parecía una danza sagrada. Me acerqué al árbol con la reverencia de quien se aproxima a un templo y coloqué mis manos sobre su corteza rugosa. «Viejo amigo», le susurré, «he venido a cumplir la cita que teníamos pendiente». Encontré el hueco perfecto entre sus raíces, ese espacio que parecía haber sido creado especialmente para mí. Me recosté suavemente, sintiendo cómo la tierra me recibía como una madre que acoge a su hija cansada. Cerré los ojos y comencé a respirar profundamente, sintiendo como cada exhalación me liberaba un poco más de las ataduras de este mundo físico. El dolor que había comenzado a manifestarse en los últimos días se desvaneció por completo. Una sensación de ligereza, de liberación, comenzó a invadir todo mi ser. Era como si después de cargar un peso invisible durante 67 años, finalmente alguien me hubiera ayudado a depositarlo en el suelo. Mi cuerpo se relajó completamente, mis músculos se aflojaron, y mi respiración se volvió cada vez más suave, más espaciada, más conectada con el ritmo ancestral de la tierra que me sostenía. Así comenzó mi transición consciente hacia el mundo que siempre había intuido que existía más allá de este plano físico. El ceibo sagrado se convirtió en mi portal, en mi puente hacia la eternidad, cumpliendo la promesa que mi abuela me había hecho tantos años atrás cuando era apenas una niña curiosa que aprendía los secretos de la vida y de la muerte bajo sus ramas protectoras. Recostada entre las raíces del ceibo sagrado,
comencé a experimentar sensaciones que jamás había vivido, ni siquiera en mis estados más profundos de meditación. Era como si mi cuerpo físico hubiera comenzado a volverse transparente, permitiendo que mi verdadera esencia empezara a revelarse. El dolor que había sido mi compañero durante las últimas semanas se desvaneció por completo, reemplazado por una calidez envolvente que parecía emanar directamente de la tierra que me sostenía. Los primeros rayos del sol matutino se filtraban entre las hojas del ceibo, creando patrones de luz dorada que danzaban sobre mis párpados cerrados. Pero lo que más me impresionaba era la sensación de estar siendo mecida suavemente, como si las raíces mismas del árbol ancestral me estuvieran arrullando hacia un sueño diferente, hacia un despertar que trascendía todo lo que había conocido hasta ese momento. Mi respiración se había vuelto tan sutil que apenas podía percibirla. Cada inhalación parecía llenar no solo mis pulmones, sino todo mi ser con una energía vital que no venía del aire, sino de algo mucho más profundo y sagrado. Era como si estuviera respirando la esencia misma de la Pachamama, esa madre tierra que los pueblos ancestrales de nuestra región siempre habían venerado con respeto y gratitud. En ese estado de profunda relajación, comenzaron a emerger recuerdos de mi infancia con una claridad extraordinaria. Vi a mi abuela Remedios con apenas 40 años, enseñándome a reconocer las plantas medicinales en nuestras primeras excursiones al campo. Su voz, melodiosa y paciente, resonaba en mi mente. Teresa, hija, cada planta tiene un alma, cada árbol guarda secretos antiguos. Aprende a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Recordé vívidamente el día en que cumplí 7 años y mi abuela me trajo por primera vez al ceibo. Era una mañana de febrero, y el árbol estaba floreciendo con esas flores rojas intensas que parecían gotas de sangre sagrada. Este árbol, me había dicho mientras colocaba mi pequeña mano sobre su corteza, ha sido testigo de las alegrías y penas de nuestra familia durante más de 100 años. Tu bisabuela Esperanza murió aquí, en paz, rodeada del amor de la naturaleza, y algún día, cuando llegue tu hora, este lugar también te dará la bienvenida al hogar eterno. En ese momento de mi infancia, las palabras de mi abuela me habían parecido lejanas, casi fantasiosas, pero ahora, sintiendo cómo mi cuerpo se integraba gradualmente con la tierra que me sostenía, comprendía que ella había estado preparándome toda la vida para este momento sagrado. Cada enseñanza, cada ritual, cada historia compartida bajo estas mismas ramas había sido una lección sobre la continuidad de la vida, más allá de la muerte física. Los recuerdos siguieron fluyendo como un río de imágenes luminosas. Vi mi juventud, cuando estudiaba enfermería en Guayaquil, pero mi corazón permanecía anclado en Salinas. Recordé las noches en que regresaba exhausta de la universidad y caminaba hasta el ceibo solo para sentir esa paz que ningún otro lugar me proporcionaba. Era aquí donde tomé la decisión de dedicar mi vida a sanar, donde entendí que mi propósito trascendía los límites de la medicina convencional. Reviví el día en que conocí a Nicolás en la feria del pueblo. Él era un hombre sencillo, pescador de oficio, pero con una bondad tan genuina que iluminaba su rostro cada vez que sonreía. Nuestra primera cita había sido precisamente aquí, bajo el ceibo, donde le conté sobre mi vocación de curandera, y él me escuchó sin juzgar, con esa aceptación total que caracterizó nuestros 30 años de matrimonio. El recuerdo más conmovedor fue el del nacimiento de Mateo. Después de un parto difícil que duró más de 20 horas, cuando finalmente pude sostener a mi hijo en brazos, lo primero que hice fue llevarlo al ceibo para presentárselo al espíritu ancestral que protegía a nuestra familia. Este es Mateo, le susurré al árbol mientras mi bebé dormía plácidamente. Cuida de él como has cuidado de todas las generaciones que vinieron antes. Pero no todos los recuerdos que afloraron eran de celebración. También reviví los momentos más difíciles. La muerte de mis padres en un accidente automovilístico cuando yo tenía apenas 30 años. Las 3 pérdidas de embarazo que precedieron al nacimiento de Mateo. La larga enfermedad de mi abuela antes de su partida. En cada una de esas crisis, había sido el ceibo mi refugio, el lugar donde las lágrimas se convertían en aceptación y donde el dolor se transformaba en sabiduría. Recordé especialmente el día en que mi abuela Remedios decidió partir. Tenía 85 años y había estado luchando contra un cáncer que le carcomía los huesos. Una mañana me llamó y me dijo: «Teresa, ha llegado mi momento. Llévame al ceibo». Inicialmente resistí, preocupada por su estado físico,
pero ella me miró con esos ojos sabios que parecían contener siglos de conocimiento y añadió: «Hija, morir en un hospital rodeada de máquinas no es morir en paz. Quiero partir donde pertenezco, donde mi espíritu puede liberarse sin obstáculos». Ese día la llevé en una silla de ruedas hasta donde el camino lo permitía, y después la cargué en brazos los últimos metros hasta el árbol. Se recostó exactamente en el mismo lugar donde yo ahora yacía, y con una sonrisa serena me dijo: «Ahora entiendo por qué nuestros ancestros elegían este lugar para la transición. Aquí no hay miedo, solo amor». Permaneció 3 días consciente, compartiendo conmigo los últimos secretos de la medicina ancestral, y al tercer día, al amanecer, simplemente cerró los ojos y su respiración se desvaneció como el susurro del viento entre las hojas. Ahora, experimentando mi propia transición en el mismo lugar sagrado, comprendía plenamente lo que mi abuela había sentido. No había angustia ni desesperación, solo una sensación de retorno al hogar que siempre había estado esperándome. Era como si toda mi vida hubiera sido un viaje circular que finalmente me traía de vuelta al punto de origen, pero transformada por todas las experiencias vividas. Mientras estos recuerdos fluían a través de mi conciencia, comencé a percibir presencias sutiles alrededor del ceibo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero gradualmente se volvieron más nítidas. Eran energías luminosas, seres que irradiaban amor incondicional y que parecían estar esperándome. Reconocí inmediatamente a mi abuela Remedios, joven y radiante, sonriéndome con esa expresión de orgullo maternal que siempre había tenido cuando yo lograba dominar una nueva técnica de sanación. Junto a ella estaba mi madre, Elena Vega, que había partido cuando yo tenía 30 años, pero que ahora se mostraba tal como la recordaba en mi infancia, hermosa, fuerte, con esos ojos negros que brillaban de inteligencia y compasión, y también percibí la presencia de mujeres que no había conocido en vida, pero que reconocí intuitivamente como mis ancestras, las otras sanadoras de la familia Solano, que habían transitado por este mismo sendero de partida consciente. Pero lo más sorprendente era sentir la presencia de mis pacientes que habían partido antes que yo. Doña Carmen, la anciana que había venido a mí con un cáncer terminal y a quien había acompañado en sus últimos meses, enseñándole a prepararse para la transición. Javier, el joven pescador que había muerto en un accidente marítimo, pero que antes había encontrado paz para reconciliarse con su familia, después de años de conflictos. María José, la madre soltera que había luchado contra la depresión y que finalmente había encontrado la fortaleza para crear una nueva vida para ella y su hija. Todos ellos estaban ahí, no como fantasmas o apariciones melancólicas, sino como seres de luz que irradiaban gratitud y que parecían formar un círculo protector alrededor del ceibo. Era como si hubieran venido a darme la bienvenida a este nuevo estado de existencia, a confirmarme que el amor y la sanación que habíamos compartido en el plano físico había creado vínculos eternos que trascendían la muerte. La presencia más poderosa que comencé a percibir era la del propio ceibo, no como un árbol simple, sino como un ser consciente, ancestral, que había servido como guardián y portal para innumerables almas a lo largo de los siglos. Su energía era inmensa, paternal, y me transmitía una sabiduría que iba más allá de las palabras. Era como si me estuviera susurrando los secretos del universo, explicándome que la muerte física era solo una ilusión, una transformación necesaria para que el alma pudiera continuar su evolución en planos superiores de existencia. Mi cuerpo físico se sentía cada vez más liviano, como si estuviera perdiendo densidad gradualmente. Era una sensación fascinante, no aterradora. Era como si después de haber cargado un traje pesado durante décadas, finalmente me estuviera desprendiendo de él para revelar mi verdadera naturaleza luminosa. Podía sentir cómo mi energía vital se expandía más allá de los límites de mi piel, mezclándose con la energía del ceibo, de la tierra, del aire que me rodeaba. La respiración se había vuelto tan sutil que ya no estaba segura de si seguía respirando en el sentido convencional. Era más bien como si todo mi ser hubiera comenzado a respirar con el ritmo universal, con esa pulsación cósmica que mantiene a todos los mundos en armonía. El tiempo había perdido su significado lineal. Podían haber pasado minutos u horas desde que me había recostado entre las raíces, pero ya no importaba. Había entrado en una dimensión donde el presente se extendía infinitamente. En este estado de conciencia expandida, comencé a comprender verdades que durante mi vida física solo había intuido. Entendí que cada acto de sanación que había realizado, cada momento de compasión que había ofrecido, cada lágrima que había enjugado,
Habían sido semillas plantadas en el jardín eterno del alma. Nada se había perdido. Nada había sido en vano. Todo formaba parte de un tapiz sagrado que ahora podía contemplar desde una perspectiva mucho más amplia. El susurro de la Pachamama se había vuelto una sinfonía completa. Podía escuchar las voces de todos los elementos, la tierra que me sostenía con amor maternal, el aire que llevaba mensajes de liberación, el fuego del sol que bendecía mi transición, y el agua de mis propias lágrimas de gratitud que se mezclaban con la humedad sagrada del suelo. Todo conspiró para hacer de este momento no un final, sino el comienzo de una aventura aún mayor. En este estado de transición que comenzaba a experimentar, mi conciencia se encontraba suspendida entre dos realidades completamente diferentes. Por un lado, aún podía percibir vagamente mi cuerpo físico recostado entre las raíces del ceibo, sintiendo la textura rugosa de la corteza contra mi espalda y la tierra húmeda que me sostenía. Pero por otro lado, una parte de mí ya había comenzado a desprenderse, a elevarse hacia dimensiones que durante mi vida física solo había vislumbrado en momentos de profunda meditación. Era una experiencia extraordinaria y desconcertante a la vez. Imaginen por un momento estar parados en el umbral de dos habitaciones completamente diferentes. Una familiar, conocida, donde han vivido toda su vida, y otra luminosa, inmensa, llena de posibilidades que apenas pueden intuir. Esa dualidad de percepciones era exactamente lo que experimentaba mientras mi alma se preparaba para el gran salto hacia la eternidad. Desde esta perspectiva dual, pude observar mi cuerpo físico con una ternura nueva, como si fuera el hogar querido que había habitado durante 67 años y del cual finalmente me estaba mudando. Esas manos que habían sanado a tantas personas, que habían preparado miles de remedios naturales, que habían acariciado a mi esposo y abrazado a mi hijo, ahora descansaban serenas sobre mi pecho. Esas piernas que me habían llevado por los senderos de Salinas durante décadas, que habían corrido hacia cada emergencia médica sin dudarlo, ahora yacían quietas, cumplida su misión terrenal. Pero lo más fascinante era observar cómo mi respiración se había vuelto cada vez más espaciada, más sutil. Cada exhalación parecía liberar no solo aire, sino también memorias, apegos, y todas esas cargas emocionales que había acumulado durante mi existencia física. Era un proceso de purificación natural, como si mi alma estuviera preparándose meticulosamente para viajar liviana hacia su nuevo destino. Las visiones de luz dorada que se filtraban entre las hojas del ceibo se intensificaron hasta volverse una experiencia multisensorial completa. La luz no solo era visible, sino que podía sentirla, escucharla, casi tocarla. Era como si cada rayo solar que atravesaba las ramas se hubiera convertido en un hilo dorado que conectaba mi alma con fuerzas superiores, tirando suavemente de mí hacia arriba, invitándome a soltar las ataduras que me mantenían anclada al plano físico. En medio de esta danza entre mundos, comencé a percibir una presencia específica que se acercaba con paso firme pero respetuoso. Al principio era solo una sensación, una energía poderosa pero benévola que se aproximaba desde algún lugar más allá de mi percepción física. Gradualmente, esta presencia comenzó a tomar forma, manifestándose como un hombre anciano de apariencia noble, vestido con ropas que parecían tejidas con luz y tierra, con una corona de plumas que brillaban con colores que no existen en el espectro visible del mundo físico. Sus ojos eran profundos como el océano Pacífico en calma, pero contenían la sabiduría acumulada de miles de años. Su rostro, marcado por líneas que hablaban de experiencias incontables, irradiaba una compasión tan pura que inmediatamente me sentí segura en su presencia. Cuando habló, su voz resonó no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser, como si sus palabras fueran creadas con la misma sustancia de la que está hecho el amor incondicional. «Soy Inti Raymi», me dijo con una sonrisa que parecía contener toda la bondad del universo, «y he venido a acompañarte en esta transición sagrada, Teresa Solano Vega. He sido el guía espiritual de tu linaje durante más generaciones de las que puedes imaginar. Tu abuela Remedios me conocía bien, aunque en el plano físico nunca pudo verme con la claridad con que tú me ves ahora. La mención de mi abuela llenó mi corazón de una calidez indescriptible». Inti Raymi continuó hablando, y cada palabra se grababa en mi conciencia con una nitidez perfecta. Tu abuela era una mujer extraordinaria, una puente entre los mundos ancestrales y el tiempo moderno. Ella me pidió específicamente que te guiara cuando llegara tu momento, porque sabía que tu alma era especial, que habías venido a esta encarnación con una misión muy específica que ahora, finalmente, has completado. Mientras Inti Raymi hablaba,
comencé a comprender aspectos de mi vida que nunca antes habían tenido sentido completo. Entendí por qué desde niña había sentido esa conexión tan profunda con el mundo espiritual, por qué había elegido la sanación como mi vocación, por qué había sentido siempre que mi propósito iba más allá de simplemente vivir una vida convencional. Todo había sido parte de un plan cósmico más amplio, un diseño perfecto en el cual cada experiencia, cada encuentro, cada momento de dolor o alegría había contribuido a mi crecimiento espiritual. Tu misión terrenal, continuó Inti Raymi, fue plantar semillas de sanación y despertar espiritual en todos aquellos que llegaron a tu consulta. Pero más importante aún, tu forma de vivir, tu manera de enfrentar las dificultades con fe y amor, tu decisión consciente de partir en paz, todo esto ha creado ondas de energía positiva que continuarán expandiéndose mucho después de que tu cuerpo físico se haya integrado con la Tierra. En ese momento, pude ver con claridad cristalina cómo cada una de mis acciones durante los 67 años de vida física había tenido repercusiones que se extendían mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Vi a doña Carmen, la anciana a quien había acompañado en sus últimos meses, enseñando a su nieta los ejercicios de respiración que yo le había mostrado para calmar la ansiedad. Vi a Javier, el joven pescador cuya familia había encontrado paz después de su muerte, y cómo esa reconciliación había sanado heridas familiares que se arrastraban por generaciones. Pude observar también a María José, la madre soltera que había superado su depresión, ahora trabajando como consejera voluntaria en un centro de apoyo para mujeres en situaciones similares. Cada persona a la que había tocado durante mi vida estaba multiplicando la luz que habíamos compartido, creando una red infinita de sanación que se extendía como círculos concéntricos en el agua. ¿Ves ahora por qué tu partida debe celebrarse y no lamentarse?, me preguntó Inti Raymi con esa sonrisa paternal que irradiaba comprensión absoluta. Has cumplido tu contrato sagrado con la vida. Has sido fiel a tu propósito. Has honrado los dones que trajiste contigo desde el mundo espiritual, y has dejado el mundo físico un poco más sanado de como lo encontraste. Mientras estas revelaciones se desplegaban ante mi conciencia expandida, sentí cómo las últimas ataduras que me conectaban con mi cuerpo físico comenzaban a aflojarse naturalmente. No era un proceso violento o atemorizante, sino gradual y amoroso, como un niño que suelta la mano de su madre porque ha aprendido a caminar solo y está listo para explorar el mundo por sí mismo. La sensación de estar entre dos mundos se intensificó aún más. Podía percibir simultáneamente el ceibo sagrado, con sus raíces enormes que me sostenían, el canto matutino de los pájaros que anidaban en sus ramas, el aroma de las flores silvestres que crecían alrededor de la loma sagrada. Pero al mismo tiempo, comenzaba a vislumbrar paisajes de belleza indescriptible que se extendían más allá de lo que mis ojos físicos jamás habían contemplado. Veía prados de un verde tan intenso que parecía pulsar con vida propia, arroyos de agua cristalina que cantaban melodías que tocaban directamente el alma, montañas que se alzaban hacia cielos de colores que no tenían nombre en el vocabulario humano, y por todas partes, seres de luz que se movían con gracia perfecta, irradiando amor incondicional y sabiduría ancestral. Este es tu verdadero hogar, me explicó Inti Raymi, señalando hacia esos paisajes luminosos que se desplegaban ante mi conciencia. El mundo físico fue solo una escuela, un lugar de aprendizaje temporal. Ahora que has graduado, es hora de regresar a casa, donde podrás continuar tu evolución espiritual en niveles que ni siquiera puedes imaginar aún. La comprensión de que mi misión terrenal había culminado me llenó de una satisfacción profunda. No era arrogancia ni orgullo, sino la paz serena de quien ha dado lo mejor de sí mismo y sabe que su esfuerzo ha valido la pena. Durante toda mi vida había sentido una presión interna, una urgencia sagrada de sanar, de servir, de amar sin reservas. Ahora esa presión se había transformado en una gratitud inmensa por haber podido cumplir con el propósito para el cual había encarnado. Recordé las palabras que mi abuela Remedios me había dicho años atrás. Teresa, nosotras no elegimos la vida de sanadoras por casualidad. Venimos a este mundo con contratos específicos, con misiones que cumplir. Cuando llegue tu hora de partir, lo sabrás porque sentirás esa paz que solo viene cuando el trabajo está terminado. Ahora entendía perfectamente a qué se refería. Inti Raymi extendió su mano hacia mí, y aunque no la tomé físicamente, sentí su energía tocando mi alma con una delicadeza infinita. ¿Estás lista, Teresa Solano Vega, para soltar completamente tu forma física y abrazar tu naturaleza espiritual eterna? Su pregunta resonó en mi ser como una invitación sagrada,
como la puerta de oro que finalmente se abría para revelar el misterio más grande de la existencia. En ese momento de decisión suprema, con mi conciencia suspendida entre el mundo que había conocido y el mundo que me esperaba, supe sin sombra de duda que estaba lista. Mi corazón se llenó de una gratitud inmensa por la vida que había vivido, por las personas que había amado, por las lecciones que había aprendido. Pero más que nada, me sentí bendecida por tener la oportunidad de partir conscientemente, rodeada de amor, hacia una aventura que apenas comenzaba. La transición entre mundos había alcanzado su punto culminante. Era hora de soltar completamente las ataduras terrestres y permitir que mi alma volara libre hacia su destino eterno. Con una serenidad que jamás había experimentado en mi vida física, le respondí a Inti Raymi con todo mi ser. Sí, estoy lista. Esas palabras resonaron desde lo más profundo de mi alma, como una declaración sagrada que había estado esperando pronunciar durante toda mi existencia terrenal. En el momento exacto en que expresé mi aceptación consciente, sentí cómo las últimas fibras energéticas que mantenían mi espíritu anclado a mi cuerpo físico se liberaron con una suavidad extraordinaria. Fue como si hubiera estado envuelta en capas y capas de telas pesadas durante décadas, y finalmente alguien me hubiera ayudado a desprenderme de todas ellas de una vez. La sensación de liberación fue tan intensa que por un momento me quedé suspendida en el asombro puro, maravillándome ante la ligereza absoluta de mi nueva condición. Ya no había peso, ya no había limitaciones físicas, ya no había dolor ni cansancio. Era libertad en su expresión más pura. El desprendimiento final ocurrió durante los primeros rayos dorados del amanecer, cuando el sol comenzaba a elevarse majestuoso sobre el horizonte ecuatoriano. Fue como si la naturaleza misma hubiera conspirado para hacer de mi transición una ceremonia de luz y belleza. En un instante que pareció eterno, mi conciencia se expandió exponencialmente, liberándose de los confines del cuerpo físico y elevándose hacia dimensiones que durante mi vida terrenal solo había podido intuir en mis momentos más profundos de meditación. La ascensión hacia planos superiores de existencia no fue abrupta ni desorientadora. Por el contrario, fue gradual y armoniosa, como una danza cósmica perfectamente coreografiada. Inti Raymi me guiaba con una paciencia infinita, explicándome cada etapa del proceso, mientras nos elevábamos juntos a través de lo que parecían ser diferentes capas de realidad, cada una más luminosa y hermosa que la anterior. Ahora experimentarás tu verdadera naturaleza, me explicó mi guía espiritual, mientras nos movíamos a través de túneles de luz que pulsaban con colores indescriptibles. Durante tu encarnación física, tu alma estuvo como comprimida dentro de los límites de un cuerpo denso. Aquí puedes expandirte hasta alcanzar tu verdadero tamaño espiritual. Y así fue. Sentí como mi conciencia se extendía más y más, abarcando espacios que mi mente humana jamás había podido concebir. Era como si hubiera sido una gota de agua que de repente se hubiera dado cuenta de que en realidad era parte del océano infinito. Mi percepción se volvió omnidireccional. Podía observar simultáneamente en todas las direcciones, comprender múltiples niveles de realidad al mismo tiempo, y experimentar una conexión directa con la fuente de todo lo que existe. Los paisajes que se desplegaban ante mi nueva percepción expandida superaban cualquier descripción que el lenguaje humano pudiera ofrecer. Veía praderas que se extendían hasta el infinito, cubiertas con una hierba que no era simplemente verde, sino que irradiaba vida pura en ondas visibles de energía dorada. Flores que no solo eran hermosas a la vista, sino que cantaban melodías celestiales que tocaban directamente el alma. Árboles gigantescos cuyas ramas se extendían hacia cielos que cambiaban de color constantemente, creando sinfonías visuales de belleza indescriptible. Pero lo más extraordinario eran los seres de luz que habitaban estos planos superiores. Aparecían como formas humanas translúcidas, pero irradiando una luminosidad tan intensa que al principio me fue difícil enfocar mi nueva visión espiritual para contemplarlos directamente. Cada uno de ellos emanaba amor incondicional con una pureza que jamás había experimentado en el mundo físico. Era amor sin condiciones, sin expectativas, sin limitaciones, amor en su estado más puro y perfecto. Fue entonces cuando comenzaron a acercarse figuras que reconocí inmediatamente, aunque las veía transformadas por la luz divina que ahora las envolvía. Mi corazón espiritual se llenó de una alegría indescriptible cuando vi aparecer a mi querido esposo Nicolás, radiante y joven como en los primeros días de nuestro matrimonio, pero con una sabiduría en sus ojos que hablaba de todo lo que había aprendido durante su tiempo en estos planos superiores. Mi amor,
me dijo con esa sonrisa que había sido mi refugio durante 30 años de matrimonio terrenal. Has llegado finalmente. He estado esperándote, preparando nuestro hogar en esta nueva dimensión. Sus palabras no llegaron a mí como sonidos, sino como transmisiones directas de conciencia a conciencia, mucho más íntimas y precisas que cualquier comunicación verbal que hubiéramos compartido en la tierra. Junto a él apareció nuestro hijo Mateo, pero no como el hombre adulto que había migrado a España, sino como el niño de 5 años que había sido mi adoración, mezclado simultáneamente con el alma sabia que siempre había percibido detrás de sus ojos infantiles. En este plano superior, pude ver claramente que los roles familiares del mundo físico habían sido solo una representación temporal, que nuestras almas eran compañeras eternas que habían elegido encarnar juntas para aprender lecciones específicas de amor y crecimiento espiritual. «Mamá», me transmitió Mateo con una ternura que trascendía cualquier expresión de amor que hubiera conocido en la tierra. «Ahora puedes ver lo que siempre supiste en tu corazón, que la muerte es solo una ilusión, que el amor verdadero nunca muere, que todas las separaciones del mundo físico son temporales». Al escuchar estas palabras, comprendí por qué durante su infancia a menudo había sentido que mi hijo era más sabio de lo que su edad sugería. Pero las reuniones no terminaron ahí. Una por una comenzaron a aparecer todas las personas queridas que habían partido antes que yo. Mi abuela Remedios, ahora irradiando una juventud eterna, pero conservando toda la sabiduría ancestral que la había caracterizado. Mis padres, Elena y Roberto, tomados de la mano como jóvenes enamorados, liberados del dolor del accidente automovilístico que había terminado con sus vidas físicas décadas atrás. Y lo que más me conmovió fue ver aparecer a los 3 bebés que había perdido durante mis embarazos, ahora como almas completas y luminosas, que se acercaron a mí con un amor tan puro que me hizo comprender que esas pérdidas aparentes habían sido en realidad encuentros breves pero sagrados, momentos en que estas almas habían tocado mi vida lo suficiente para enseñarme sobre el amor incondicional y la aceptación del plan divino. Mamá, me transmitieron al unísono, nosotros elegimos venir solo por poco tiempo, para preparar tu corazón para la gran labor de sanación que te esperaba. Nuestro propósito no era nacer físicamente, sino abrir tu alma a la compasión profunda que necesitarías para acompañar a tantas madres que también habían perdido hijos. Estas revelaciones me permitieron comprender la perfección absoluta del plan divino. Como cada experiencia aparentemente dolorosa, había sido en realidad una preparación para mi verdadero propósito. Las pérdidas de mis embarazos me habían dado la capacidad de consolar a otras madres que pasaban por experiencias similares. La muerte temprana de mis padres me había enseñado sobre la impermanencia de la vida física, preparándome para ayudar a otros a enfrentar sus propios duelos. Incluso la enfermedad que había terminado con mi vida física había sido una oportunidad para demostrar que es posible partir en paz, sin miedo, confiando en la continuidad del alma. En este plano superior, el tiempo funcionaba de manera completamente diferente. Podía experimentar simultáneamente el pasado, el presente y el futuro como un tapiz integral de experiencias interconectadas. Vi claramente cómo mi vida había sido solo un hilo en el tejido cósmico infinito, pero un hilo importante que había contribuido a la belleza del conjunto total. Inti Raymi se acercó nuevamente y me mostró lo que parecía ser una inmensa biblioteca cósmica, donde estaban registradas no solo todas las experiencias de mi vida recién completada, sino las memorias de todas mis encarnaciones anteriores. Ahora puedes acceder a toda la sabiduría que has acumulado a través de múltiples vidas, me explicó. Tu alma ha encarnado muchas veces, siempre con el propósito de aprender y servir. Esta última encarnación como Teresa Solano Vega fue particularmente exitosa, porque lograste recordar y aplicar mucho de lo que habías aprendido en vidas anteriores. Pude ver entonces fragmentos de otras existencias. Había sido una curandera indígena en las montañas andinas 3 siglos atrás, una partera en un pequeño pueblo español durante la época colonial, una enfermera durante una epidemia en Brasil en el siglo XIX. En cada encarnación había elegido profesiones y situaciones que me permitieran servir a otros, sanar, consolar, acompañar a las almas en sus momentos más vulnerables. La comprensión de la continuidad de la vida se volvió tan clara como el agua cristalina. La muerte física no era más que un cambio de estado, como el agua que se convierte en vapor sin dejar de ser agua. El alma simplemente cambiaba de forma, se desprendía de su vehículo físico temporal y regresaba a su estado natural de luz y energía pura. Desde esta nueva perspectiva,
pude ver también el impacto que mi partida consciente estaba teniendo en el mundo físico que había dejado atrás. Vi a Mateo recibiendo la noticia por teléfono desde España, y aunque inicialmente sintió tristeza, también experimentó una paz profunda al saber que había sido mi elección partir de esa manera. Vi a mis expacientes organizando ceremonias de agradecimiento bajo el ceibo sagrado, comprendiendo que mi forma de morir era mi último regalo de enseñanza para ellos. Mi hogar en estos planos superiores se reveló como un espacio de belleza indescriptible, construido no con materiales físicos, sino con la sustancia misma del amor y la luz. Era un lugar donde podía continuar mi labor de sanación, pero ahora en niveles espirituales, ayudando a almas que estaban en proceso de transición, guiando a aquellos que como yo habían elegido despertar conscientemente en la luz eterna. La reunión con mis seres queridos había confirmado la verdad más hermosa de todas, que el amor auténtico trasciende cualquier barrera, que los vínculos del alma son eternos, y que lo que llamamos muerte es simplemente un reencuentro gozoso con aquellos que partieron antes que nosotros, en una dimensión donde el amor se experimenta en su pureza absoluta, sin las limitaciones y distorsiones del mundo físico. Ahora que he experimentado la transición completa desde el plano físico hacia esta dimensión superior de existencia, siento la necesidad profunda de compartir con ustedes, queridos hermanos que aún habitan la Tierra, las verdades fundamentales que he descubierto sobre la vida, la muerte y la eternidad del alma. Desde esta perspectiva expandida, puedo ver con claridad absoluta que muchas de las creencias y temores que dominan la experiencia humana están basados en ilusiones que se disipan completamente cuando el alma despierta a su verdadera naturaleza. Lo primero que quiero transmitirles es que la muerte, tal como la concibe la mente humana, simplemente no existe. Lo que ustedes llaman muerte es solo una transformación, un cambio de estado tan natural como el amanecer que sigue a la noche, o el florecimiento que emerge después del invierno. Mi cuerpo físico descansa ahora entre las raíces del ceibo sagrado, reintegrándose amorosamente con la tierra que me sostuvo durante 67 años. Pero yo, la verdadera Teresa, la esencia de lo que siempre fui, continúo existiendo en una forma más pura y libre que nunca antes había experimentado. Cuando mi respiración se detuvo bajo aquel árbol ancestral, no hubo un final, sino un comienzo glorioso. Fue como despertar de un sueño profundo para descubrir que toda la realidad que había conocido durante mi vida física era solo una pequeña parte de una existencia infinitamente más vasta y hermosa. Imaginen que han estado viviendo toda su vida en una habitación pequeña y de repente descubren que esa habitación era solo una parte de un palacio inmenso lleno de jardines, bibliotecas y espacios de belleza indescriptible que están disponibles para explorar eternamente. Desde este plano superior, puedo ver cómo el miedo a la muerte limita tremendamente la experiencia de vida de la mayoría de las personas. Ese miedo las lleva a desperdiciar energía preciosa preocupándose por un evento que en realidad es una liberación gozosa, una graduación sagrada. Es como si alguien que está por graduarse de la universidad pasara todos sus últimos días aterrorizado por la ceremonia de graduación, sin darse cuenta de que esa ceremonia marca el comienzo de nuevas oportunidades y aventuras maravillosas. Quiero que comprendan que cada uno de ustedes es un alma eterna que ha elegido conscientemente experimentar una encarnación física temporal para aprender lecciones específicas, sanar aspectos de su ser y contribuir al crecimiento colectivo de la humanidad. Su verdadera identidad no es el cuerpo que habitan ni los roles que desempeñan en la sociedad, sino esa chispa divina indestructible que reside en el centro de su ser y que continuará existiendo mucho después de que su forma física se haya transformado. Durante mi vida como Teresa Solano Vega, experimenté momentos de dolor, pérdida, enfermedad y soledad que en su momento me parecieron terribles pruebas. Ahora puedo ver que cada una de esas experiencias fue perfectamente diseñada para acelerar mi crecimiento espiritual, para enseñarme compasión, para despertar en mí capacidades de sanación que permanecían dormidas, y para prepararme para el servicio amoroso que pude ofrecer a tantas almas necesitadas que llegaron a mi consulta. Las pérdidas de mis 3 embarazos, que durante años me causaron un dolor indescriptible, ahora las veo como encuentros sagrados con almas que eligieron tocar mi vida brevemente para abrir mi corazón a niveles más profundos de amor incondicional. La muerte temprana de mis padres, que me sumió en una tristeza que pensé que nunca podría superar, fue en realidad una iniciación en los misterios de la continuidad del alma que me permitió acompañar a cientos de personas en sus propios procesos de duelo,
con una comprensión que solo se puede adquirir a través de la experiencia directa. Incluso mi enfermedad final, el cáncer que ultimó mi partida física, fue un regalo sagrado que me permitió demostrar que es posible enfrentar la transición con paz, dignidad y celebración. Mi decisión de partir conscientemente bajo el ceibo no fue un acto de desesperación, sino de empoderamiento espiritual, una declaración de que como alma libre tenía el derecho de elegir el momento, el lugar y la manera de mi graduación hacia planos superiores. Desde esta perspectiva expandida, puedo ver también la perfección del plan cósmico que rige todas las experiencias humanas. No hay víctimas ni victimarios, no hay accidentes ni casualidades, no hay experiencias sin propósito. Cada alma encarna con un plan específico que ha diseñado desde estos planos superiores, eligiendo cuidadosamente las circunstancias, las relaciones, los desafíos y las oportunidades que necesita para su crecimiento particular. Esto no significa que deban resignarse pasivamente ante las dificultades o que no tengan libre albedrío para cambiar sus circunstancias. Al contrario, significa que pueden enfrentar cualquier situación con la confianza de que su alma sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando eligió esa experiencia, y que tienen dentro de sí todos los recursos necesarios para extraer las lecciones y los dones que esa situación está destinada a ofrecerles. Quiero hablarles especialmente sobre la importancia de mantener su conexión con la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Durante mi vida física, el ceibo sagrado fue mucho más que un árbol. Fue mi maestro, mi santuario, mi portal hacia la sabiduría antigua que fluye a través de la Madre Tierra. Los pueblos indígenas de nuestra América Latina siempre supieron que la naturaleza no es simplemente un recurso para explotar, sino una biblioteca viviente de conocimiento espiritual, un templo donde el alma puede comulgar directamente con las fuerzas creadoras del universo. En estos tiempos modernos, cuando la humanidad se ha alejado tanto de sus raíces naturales, es más importante que nunca que regresen a la tierra, que caminen descalzos sobre la hierba, que abracen los árboles, que escuchen el susurro del viento y el canto de los pájaros. Estos no son actos románticos o nostálgicos, sino prácticas espirituales poderosas que reconectan su alma con la fuente de toda sanación y sabiduría. Los remedios naturales que preparé durante décadas no funcionaban solo por sus componentes químicos, sino porque estaban impregnados con la intención amorosa de sanar y con la energía vital de las plantas que habían crecido en armonía con los ritmos cósmicos. Cuando recolectaba hierbas medicinales, siempre lo hacía con gratitud, pidiendo permiso a la planta, explicándole para qué necesitaba su medicina, y dejando una ofrenda de agua o tabaco como gesto de reciprocidad. Esta forma de relacionarse con la naturaleza, basada en el respeto y la comunicación consciente, está disponible para todos ustedes. No necesitan ser curanderos profesionales para beneficiarse de la sabiduría que las plantas, los árboles, las piedras y los elementos están constantemente ofreciendo. Solo necesitan abrir su corazón, silenciar la mente racional por unos momentos, y permitir que la inteligencia ancestral de la Tierra los guíe hacia exactamente lo que necesitan para su sanación y crecimiento. Desde este plano superior, también puedo ver la red invisible de amor que conecta a todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias aparentes de raza, religión, nacionalidad o condición social. Esa red de luz dorada que une corazón con corazón es la realidad más fundamental del universo, mucho más real que las divisiones y conflictos que parecen dominar las noticias y la experiencia cotidiana en la Tierra. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión que ustedes ofrecen, fortalece esta red de luz y contribuye directamente a la elevación espiritual de toda la humanidad. No subestimen nunca el poder de una sonrisa genuina, de una escucha empática, de un abrazo ofrecido en el momento exacto cuando alguien más lo necesita. Estas acciones aparentemente pequeñas crean ondas de energía positiva que se expanden infinitamente, tocando vidas de maneras que su mente consciente nunca podría rastrear completamente. El amor incondicional que ahora experimento constantemente en esta dimensión superior no es exclusivo de los planos espirituales. Está disponible para ustedes ahora mismo, en este momento, en sus vidas físicas actuales. El amor incondicional no significa que deban tolerar comportamientos abusivos o que no puedan establecer límites saludables. Significa reconocer la chispa divina que reside en el corazón de cada ser humano, aun cuando esa persona esté actuando desde el miedo, la ignorancia o el dolor. Cuando ven a alguien comportándose de manera hiriente o destructiva, en lugar de juzgar o condenar, pueden preguntarse, ¿qué dolor está sintiendo esta alma que la lleva a actuar así?
¿Cómo puedo responder desde el amor sin comprometer mi propio bienestar? Esta perspectiva no los convierte en víctimas pasivas, sino en guerreros espirituales que eligen la luz incluso en medio de la oscuridad aparente. Mi mensaje final para ustedes es una invitación a vivir cada día con la conciencia de que son almas eternas, teniendo una experiencia humana temporal. Esta perspectiva transformará radicalmente la manera en que abordan tanto los desafíos como las alegrías de la vida física. Los problemas que ahora parecen abrumadores se revelarán como oportunidades de crecimiento. Las relaciones difíciles se convertirán en maestros disfrazados. Las pérdidas aparentes se reconocerán como transformaciones necesarias. Vivan con gratitud por cada experiencia, sabiendo que todas están contribuyendo a su evolución espiritual. Amen sin reservas, sabiendo que el amor verdadero nunca se pierde, sino que se multiplica infinitamente. Sirvan con alegría, sabiendo que cada acto de servicio los acerca más a su verdadera naturaleza divina. Y cuando llegue su propio momento de transición, recíbanlo como la aventura gloriosa que realmente es, confiando en que los estaré esperando del otro lado, junto con todos aquellos que han completado su jornada terrenal antes que ustedes. La muerte no existe, queridos hermanos. Solo existe la vida eterna en constante transformación, y ustedes son protagonistas inmortales en esta historia cósmica de amor, crecimiento y despertar espiritual que nunca termina.